Vamos a orar, ¿vale? Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por el bien que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites tener este tiempo, Señor, el poder acercarnos a tu presencia, Señor, el poder acercarnos a ti, Señor, con el corazón dispuesto, Señor, y deseoso, Señor, de aprender de ti, Señor. Hoy, Señor, nos presentamos con ese único deseo, Señor, que es el aprender de ti, Señor. ¿Quién mejor que tú enseñándonos, Maestro? ¿Quién mejor que tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose entre nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, Padre? Toma este momento, Señor, y hazlo tuyo, Señor. Permítenos entrar, Señor, en la profundidad de la enseñanza, Señor, que nuestra mente esté receptiva, Señor, esté lista, esté preparada, Padre mío, Señor, para recibir tu instrucción. Usa mis labios, Señor, para poder hablar, Padre mío, Señor, el tema de hoy, Señor, y que seas tú, Señor, que seas tú enseñándonos, que seas tú, Padre mío, Señor, hablándonos, y que seas tú, Señor, estableciendo tu palabra, Señor, tu ley, tus mandamientos, Señor, en nuestro corazón. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, déjenme compartirles mi pantalla. Y denme un segundo. Sí, ya. Gracias. Muy bien. Pues vamos a hablar este siguiente tema que es la muerte y la resurrección. ¿Se acuerdan? Hemos ido viendo la parte de, por ponerle un nombre, de los elementos que se fueron utilizando, los elementos que han sido precisos para que nosotros tengamos la salvación, ¿vale? Recuerden, el primero fue la parte del madero, la parte de la cruz, que a través del madero, a través de la cruz, el maestro tuvo que ser colgado ahí. Era un instrumento de maldición, un instrumento de perdición en el que solamente lo peor, los peores malhechores eran colgados ahí. Él recibió la maldición y recibió la vergüenza al ser sacrificado en ese madero, ¿vale? Y después, obviamente, se da su muerte y se da el derramar de su sangre y a través de el derramar a través del derramar su sangre en la cruz, pues es que nosotros tenemos la oportunidad de poder ser redimidos, ¿verdad? Su sangre preciosa es la que nos da el perdón de pecados y esto conforme lo que dice la palabra y ahí cada uno de ustedes hizo su tarea. Espero que ya me la hayan enviado, algunos me la enviaron por WhatsApp y otros por mail. El que no, por favor, apresúrese a enviármela, ya sea por WhatsApp, un documento o vía mail, ¿vale? Y veíamos los tres sacrificios mosaicos que se hicieron y a través de esa parte del sacrificio era el derramar la sangre y el maestro fue el cordero que se sacrificó, fue el sacrificio perfecto y a través de su sangre nuestra redención vino, ¿verdad? Podemos ser redimidos y nuestros pecados son removidos. Y hoy vamos a ver la muerte, pero no solamente la muerte que se dio en el madero, sino también la resurrección. Y yo se los he venido diciendo desde de clases anteriores, y esto es la parte medular de la predicación del cristiano, ¿no? O de la forma en la que evangelizamos la resurrección de Cristo. De hecho, Pablo lo menciona y dice perdón, que si no se hubiese dado la resurrección, si la resurrección fuera una mentira, fuera algo inventado, no hubiese sido real, nosotros, los cristianos, los que predicamos del Cristo resucitado,
seríamos los más dignos de conmiseración, seríamos los más dignos de una lástima propia porque estaríamos predicando algo que no es real, algo que no es verdad y estaríamos solamente predicando sobre la nada, ¿vale? Y pues hoy vamos a ver exactamente esa parte, la muerte que se da en el madero, pero sobre todo la resurrección, que es ahí donde tenemos la gloria, porque dice que Él es el primero dentro de muchos, ¿vale? Es el primer hijo dentro de muchos que vendrán y resucitaremos o nos levantaremos como Él, ¿vale? Dice que el nombre de Jesucristo resulta de la unión de Jesús, que significa Salvador, con Cristo, que significa el ungido. Cristo, su significado es ungido, y el nombre griego del Mesías en hebreo era Yeshua Hamashiach, ¿vale? Que es el ungido salva, ¿no? Yeshua, que realmente nosotros en nuestro lenguaje lo llamamos Jesús. Sin embargo, en el hebreo no era Yeshua, o bueno, era Yeshua, pero era al nombre de Josué, Josué, era realmente el nombre que se le da a- al maestro Yeshua Hamashiach, ¿vale? Y Mesías significa Salvador o enviado por Dios y anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel del orden establecido, ¿vale? O sea, obviamente sabemos que el pueblo de Israel, en este caso los judíos o todos los israelitas, sabían porque se había profetizado de este Salvador. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en algún momento mencionamos cuál fue el primer versículo que habla de, de la redención? ¿Se acuerdan que se los dije? El primer versículo de la Biblia que habla sobre, sobre el Mesías o sobre la redención que íbamos a tener. Les voy a ayudar un poquito. Está en Génesis. ¿Génesis qué? 3:15, hermano. Exactamente. Génesis 3:15, ¿verdad? Cuando ahí el Señor está dando las consecuencias por el pecado y le dice que la simiente de la mujer va a estar en enemistad con la simiente de la serpiente, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se habla, o es el primer versículo que nos habla de la aparición del maestro sobre la simiente que iba a venir de la mujer y recordarán con ustedes, donde un poquito ese tema, que la mujer no puede tener simiente porque viene de de la parte del hombre, ¿verdad? Que el hombre aporta, entonces es esa parte de la descendencia, porque tenía que ser, esa mujer tenía que ser utilizada y la simiente que se iba a poner era la de Dios, ¿vale? Y por eso el pueblo de Israel sabía que iba a nacer ese Mesías, iba a nacer ese Salvador, ese enviado por Dios que se había anunciado por los profetas y que iba a traer la libertad al pueblo de Israel en el orden que estaban establecidos. Pero, sin embargo, obviamente por eso es que nosotros vemos que los judíos o los israelitas no aceptan a Jesús como su Mesías, como su Salvador, porque ellos pensaban o ellos esperaban que la liberación que les tenía que dar el maestro era una liberación militar, era derrocar al imperio romano en ese momento y que se estableciera ya el reinado físico. Sin embargo, nosotros conocemos, la Biblia habla que va a venir ese reinado, pero después de la gran tribulación, en los 1000 años. Sin embargo, los israelitas, los judíos en esa época pensaban que tenía que ser así
por eso es que no lo aceptan como su Mesías. De hecho, e inclusive los mismos apóstoles pensaban eso mismo y por eso se desilusionan. Vemos a Judas, por eso es que lo entrega, porque él pensaba que iba a tener un cargo político dentro del reinado. Vemos cuando los evangelios, cuando la madre de los Zebedeos se acerca al maestro y les dice, te ruego que tú pongas a este a tu derecha y a este a tu otro lado cuando estés reinando, cuando ya estés ahí en tus funciones de gobierno, de rey, que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda, porque pensaban que iba a ser ese momento, que iba a haber la liberación de que de lo que los estaba oprimiendo el Imperio Romano. Sin embargo, el maestro vino a traer la libertad o la liberación, pero del pecado, y posteriormente se sentará a reinar la tierra en el milenio y se establecerá lo que dice la palabra sobre el trono, el tronco de David, ¿verdad? Porque de ahí viene la descendencia. Entonces vemos que tanto Jesús o Yeshua y Mesías, que significa Salvador, y Cristo, que es el ungido, este, son las palabras que ellos especifican, ¿vale? Mesías, que era el Salvador, y por eso se le llama Jesucristo, del Cristo, que era el ungido de Dios, ¿vale? Dice que la muerte de Cristo fue necesaria para expiar nuestros pecados, si bien lo maravilloso es saber que Jesús no solo murió y fue sepultado, sino que además resucitó. Y obviamente pues era lo que hablábamos ahorita en el recuento de las clases pasadas, era necesario su muerte en la cruz, para que a través de esa muerte, porque era el cordero sacrificado dentro de las 2 tardes, como dice la palabra, como dice la ley, que se tenía que hacer el sacrificio para la expiación, tenía que morir entre las 2 tardes el cordero sin mancha, el cordero puro, íntegro, con características especiales, tenía que morir y derramar la sangre para expiación, y Cristo era necesario la muerte del Maestro en la cruz para expiar nuestros pecados, ¿verdad? Ahora sí, ya hicieron la tarea, ¿qué es expiar? Perdonar. Perdonar. ¿Alguien más que guste complementar? Cuando un hombre, bueno, cuando una persona va a ser purificada, Purificada. Ujú. ¿Algo más? En sí, en general, es el perdonar, ¿verdad? La purificación se llevaba a través del holocausto, del animal ofrecido, y la expiación era, pues, se mataba, se expiaba para el perdón de nuestros pecados. Por eso es que era necesaria la muerte para expiar, para perdonar nuestras faltas, nuestros pecados, no solamente los de ese momento, sino los de hoy, toda la humanidad, hasta el momento en el que el Señor venga por su iglesia. Va a seguir existiendo, o va a estar vigente esa expiación, va a seguir vigente ese sacrificio. El que lo acepte en su corazón, lo crea y camine conforme a Cristo lo ha mandado, va a ser expiado por la sangre derramada en aquel momento en el madero, ¿vale? Y dice aquí la diapositiva que no solamente era necesario la muerte, sino también era necesaria la resurrección. Era necesario que Él resucitara para que se cumpliera el proceso de perdón, ¿vale? Dice, es preciso distinguir la importancia de su muerte, porque el sufrimiento que Jesús experimentó no se debió solo al dolor físico de aquellos clavos que traspasaron sus manos y sus pies,
o la cruel tortura que soportó anterior a la cruz. Tal padecimiento fue con todo la causa directa de aquel terrible desamparo que Jesús vivió por parte del Padre Celestial. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Vale? Y se acuerdan que era lo que yo les decía, que realmente lo que él sufría y cuando él está en el Getsemaní, antes de ser apresado, que está orando, y se acuerdan que la escena está así, que se va con los tres de siempre. ¿Quiénes eran con los que siempre se apartaba? Aquí ya les ayudaron con dos, Juan, Jacobo y quién más, ¿Y Pedro? y Pedro, ¿verdad? Dice que se aparta con ellos tres y él se va un poco más lejos y empieza a orar y regresa y cómo los encontró. Bien dormidotes, ¿verdad? Y les dice, y reprende a Pedro y dice, Pedro, ¿no has podido aguantar ni siquiera una hora orando conmigo? Dice que se va y vuelve a orar y le dice, Padre, si es posible pasar esta gota, que no la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que era tanta su angustia, tanto su dolor, tanta su preocupación que empezó a sudar gotas de sangre, ¿verdad? Y lo que él estaba orando era precisamente esto que nos dice aquí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te has apartado de mí? Lo que él estaba sufriendo y que lo que no quería beber era eso, apartarse del Padre. No era el recibir, el ser traspasado por los clavos, el desangrarse, el recibir la golpiza que recibió, no era eso, sino era la separación que iba a tener del Padre porque iba a cargar con el pecado de toda la humanidad. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Mateo nos dice ahí que realmente el terrible desamparo que Jesús vivió fue la parte de cuando el Padre se separa de él, ¿ok? Eso fue lo más doloroso de la muerte del Maestro. Y ahí radica la importancia de la muerte. ¿Por qué? Porque cargó el pecado de toda la humanidad, aún los nuestros, los cargó él y por eso se separa del Padre. Dice, ya hemos considerado anteriormente el alcance de su angustia, solo comparable al mayor grado de sufrimiento que podría imaginarse en la condenación eterna. El significado de la muerte de Jesús es bastante conciso, porque Dios es santo y no puede tener ninguna relación con el pecado. Tuvo necesariamente que apartarse de su Hijo, y así fue como en la cruz el Padre cargó en él nuestros pecados. Con amor inigualable, Jesús soportó en nuestro lugar el justo castigo divino, ¿verdad? De ahí Romanos 5:8 nos habla de esa parte, ¿verdad? El justo pagó por nosotros los injustos, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Y ahora vamos a entrar a ver la parte de la resurrección. Entonces, esa fue la muerte, ¿no? Era necesario la muerte para que Él cargara nuestros pecados y el mayor dolor que él recibió antes de morir fue el separarse del Padre. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no puede habitar o no puede estar donde hay inmundicia, donde hay pecado. Entonces Él cargó en ese momento el pecado y Él lo siente. Por eso es que Él clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y de hecho lo dice en arameo, porque él menciona Elí, Elí, lava sabactani. Y de hecho se empiezan a burlar porque los sacerdotes y los del Sanedrín que estaban ahí, dice, ¿qué clama? Está clamando a Elías. Dice, veamos si viene Elías a rescatarlo, ¿verdad? Y empiezan a escarnecerlo. Entonces vemos la importancia de la muerte porque si no, no hubiera muerto,
el cordero no hubiera muerto, no se hubiera podido haber hecho la expiación por nuestros pecados, ¿vale? Y ahora vamos a entrar a ver la parte de la resurrección. Dice que la primera afirmación de la resurrección de Cristo la encontramos en el texto paulino y recoge la profesión de fe y esta se remonta a los años 35 a 40. Y esta es la cita que yo les hablábamos. Acompáñenme ahí a 1 Corintios. Vamos a leer esta cita. Dice 1 Corintios 15, del 3 al 5. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, ¿vale? O sea, ahí nos está diciendo la parte que pasó. Denme un minuto, por favor. Ya, perdón. Entonces aquí Pablo nos está dando esta parte de la predicación o de lo que nosotros predicamos en esta parte, ¿no? Es la primera afirmación de la resurrección de Cristo que Pablo empieza a hablar, bueno, la primera entre comillas, ¿no? Porque recordemos o la primera más bien en cuestión de la predicación que se empezó a hacer a los gentiles, porque recordemos que el primer discurso que se da de la resurrección de, es cuando Pedro está predicando y lo vemos ahí en Hechos, ¿no? Cuando se convierten, dice la palabra que se convirtieron más de 5,000 personas, ¿verdad? Después de su primer predicación, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, esta parte que nos narra aquí de la afirmación de la resurrección de Cristo que menciona Pablo es cuando lo está mencionando ya en su evangelización perdón, a los gentiles no, sino ahí en Samaria. ¿Se acuerdan que él iba camino a Damasco cuando él tiene el encuentro y dice la palabra que él queda ciego y después Ananías ora por él y después de unos días, porque aún todos le tenían miedo, no, pero dice que de inmediato él empezó a predicar y todos los judíos estaban desconcertados porque hoy les predicaba de Jesucristo cuando antes los estaba persiguiendo y se estaba haciendo amigo de los que él perseguía antes, ¿vale? Entonces, por eso nos dice que aquí es esa primera afirmación de la resurrección conforme a lo que Pablo empezó a hacer, conforme a una vida ya después renovada, ¿vale? Dice, obviamente la parte de la resurrección la vamos a encontrar en los relatos evangélicos. Los relatos evangélicos nos van a mostrar a un Jesús difunto. Dice que fue crucificado y tuvo una muerte real y verdadera, confirmada con la lanza en su costado, ¿vale? O sea, él murió, porque dice la palabra que después de que hace la última afirmación que dice Elí, Elí, lama sabactani, dice que después entregó el espíritu, porque dice la palabra que nadie le quitó la vida, sino que él la dio, por eso tiene el poder de volver a tomarla, ¿vale? Esto es una parte que ustedes pueden utilizar en apologética, sé que ya lo vieron el semestre pasado, pero es una parte de la apologética cuando prediquen a una persona que adora a la muerte, porque los adoradores de la muerte dicen eso, que la muerte le permitió regresar
a Jesucristo y eso es una mentira porque la palabra dice que nadie le quitó la vida, sino que Él la dio por sí y tiene el poder de volver a tomarla y dice que cuando murió, por eso se hizo un terremoto, porque bajó a lo más profundo del Hades a predicar a los que habían muerto antes de su muerte, porque Dios es justo y dice que les predicó y muchos creyeron, porque si nosotros leemos las escrituras, vamos a ver que después de eso vieron que los de los sepulcros regresó, resucitó mucha gente y muchos fueron testigos de que estuvieron ahí. O sea, Jesús seguía haciendo ese tipo de prodigios. Y él, un relato de los evangelios es el Jesús difunto, o sea que realmente él murió en la cruz al ser desangrado y se confirmó con la lanza, ¿verdad? Y de hecho dice el romano que cuando le clava la lanza, le cae el agua, ¿verdad? Mezclada aún con un poco de sangre y cuando le cae en la cara, algo pasó en su vida que dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Él tuvo una revelación y una conversión en ese momento. Él atestigua que realmente Jesús había muerto o era un Jesús difunto, ¿vale? El Jesús sepultado, dice que según la ley judía, ningún ajusticiado podía ser sepultado con su familia porque se le consideraba impuro, era lo que yo les decía, ¿verdad? Porque solamente las personas, lo peor de la sociedad era crucificado y entonces nadie podía ser sepultado con la familia y se lanzaban los cuerpos como a una fosa común, ¿verdad? Lo que hoy nosotros podemos conocer como ¿cómo se llama? La, donde llegan los cuerpos que no son reconocidos. La Fore. A la Fore, no, ese es No, del Retiro, no, ¿no? no, La, ay, bueno, ¿Es Semefo? el ¿Semefo? CEMEFO, sí, gracias, el CEMEFO. Teníamos la idea, René, tú y yo también decía algo así como la fosa, pero tenemos la idea, amigo. Yo tampoco me acordaba. Pero muchas gracias. El CEMEFO, ¿verdad? Que es donde no reconocen los cuerpos y se quedan ahí. Así era. La ley judía eso establecía y no podían ser sepultados los cuerpos de las personas que eran crucificadas con sus familiares. Si nosotros recordamos, las escrituras nos dicen, sobre todo, por ejemplo, ahorita estamos viendo todos los viernes los reyes, ¿verdad? Los reyes de Israel, y dice que durmió y fue sepultado con sus padres, ¿verdad? Sin embargo, la ley judía decía que estas personas no, hay Deuteronomio 21-22 nos dice eso. Dice, por tal motivo, José de Arimatea solicitó el cuerpo a Pilato para que se cumpliera otra profecía, porque decía que entre los ricos, entre los poderosos, iba a ser su sepulcro. Y José de Arimatea era una persona que tenía ese estatus económico, ¿vale? Y fue sepultado en un sepulcro, valga la redundancia, totalmente nuevo, exclusivo para él. Otro relato de los evangelios que nos muestra su resurrección es el sepulcro vacío, ¿verdad? Dice que el primer día de la semana fueron al sepulcro las mujeres que lo seguían para ungir su cuerpo y encontraron la piedra removida. Y se acuerdan que lo bajaron apresuradamente para llevarlo al sepulcro, ya no lo pudieron ungir porque iba a entrar la Pascua. Entonces, si ustedes se acuerdan, el calendario judío no es como el nuestro. Su día empieza a partir de las 6 de la tarde. Por eso la palabra en Génesis nos dice, y fue la tarde y la mañana un día. Si ustedes han leído la historia de la creación, por eso dice, fue la tarde y la mañana un día, porque el calendario judío así se maneja. El día empieza cuando cae el sol y ahí empieza la Pascua. Entonces nadie podía estar impuro, no iban a poder participar de la Pascua porque si tocaban un muerto,
se hacían impuros y tenían que purificarse. Entonces, por eso es que lo apresuraron rápido y no lo pudieron ungir. Por eso es que cuando pasó la Pascua, al primer día de la semana, las mujeres fueron para ungir el cuerpo del maestro, pero su cuerpo ya había sido ungido, ¿se acuerdan? Cuando María rompió el perfume de alabastro, ahí lo ungió. Y pues obviamente los relatos del Evangelio que muestran sus resurrecciones son las apariciones de Jesús, ¿verdad? Dice que María Magdalena fue la primer testigo de la resurrección, ahí en Juan 20, 11 al 18, y Marcos 16, 9 nos habla de ese momento. Dice, otra aparición fue los apóstoles cuando iban camino a Emaús, ahí en Lucas lo podemos ver, en el cenáculo, en la ribera del lago, y por último se le aparece a Pablo camino a Damasco, ¿verdad? Entonces, esos son los relatos que el Evangelio nos muestra, la parte tanto de la muerte y la resurrección de Cristo, que se cumplió las profecías. Y para cerrar, dice que, bueno, obviamente ahí en Lucas y en Marcos vemos la ascensión, ¿verdad? Bueno, también en Hechos, en Hechos capítulo 1, vemos la parte de la ascensión. Y yo creo que ahí Hechos nos lo muestra, ¿verdad? Porque dice la palabra, está narrando y dice que cuando estaban con el maestro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál era la escena específica o no? ¿De qué Antes de hablamos? antes de la ascensión, hermana Rosaura. Creo que fue su última prédica con los apóstoles y varias personas que estaban ahí. ¿Y en dónde estaban? ¿Se acuerdan? Este, Hoy estaban en un monte, pero no recuerdo cómo se llama. Estaban en el río, acuérdense, porque acuérdense que estaban pescando. Y es cuando Pedro Ah, estaba desnudo y Juan le dice, es el maestro y que se ciñe la ropa y se lanza nadando, ¿verdad? Y que fue una pesca y que ya les había preparado eh, el desayuno ahí, empezaron a comer sí. y Mario, creo que, después, pero ¿no le reconocían? ¿O sí? exacto, bueno, ya cuando salieron sí ya le reconocieron, pero cuando estaban a lo lejos no, porque él les dice, ¿tienen algo de qué comer? Y les dice, nada hemos pescado. Y les dice, echen la red al otro lado. Y dice que cuando la echaron, tuvieron una gran pesca, como cuando fue el llamado de Pedro. Dice, una gran pesca y que Juan le reconoce y Pedro se lanza, corre, fue cuando lo restaura las 3 veces que le dice, Pedro me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos y guía a mi pueblo, ¿verdad? Entonces, dice, ahí fue la última parte que nos están narrando las escrituras ahí en Hechos y dice que se levanta, ¿verdad? Y entonces los apóstoles ahí todavía no entendían, porque los apóstoles les dice, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y el Señor les contesta todavía en el amor, dice, no toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones, sino solamente la voluntad del Padre. Eso viene en Juan, hasta el último, antes de Hechos, dice, Jesús El último, aparece a 7 de sus discípulos. Juan capítulo 21. ok. Ujú. Y apacienta mis ovejas 21:15. Este no era alguien que no me tolera. Ujú. Exacto, ese es el mismo relato que están teniendo ahí, que nos narra Lucas en Hechos 1, del versículo 6
en adelante cuando nos habla de la ascensión. Y entonces están ahí y dice que sube, ¿verdad? Que empieza a elevarse y lo toma una nube y que ellos se quedan atónitos y se fueran detrás de los apóstoles dos ángeles, ¿verdad? Y le dice, varones Galileos, ¿por qué lloráis? Dice, ese mismo Jesús que ustedes están viendo partir en una nube, así regresará, así lo verán. Y ahí está hablando de la segunda venida de Cristo. En una nube regresará y lo verán. Y dice la palabra que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Y verán a Jesús, al Salvador, y lo reconocerán, sobre todo el pueblo judío lo reconocerá como su Mesías. Entonces, es la parte de lo que nosotros vemos, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, ¿vale? Y con eso vamos viendo la parte o cerrando el punto de los elementos, por ponerle un nombre, o instrumentos que fueron utilizados o que se tuvieron que llevar a cabo para que nuestra salvación o nuestra redención este, fuera precisa y pudiéramos entrar y pudiéramos ser redimidos, ¿verdad? Tenía que morir en el madero, pero sobre todo tenía que ser colgado y tenía que morir. Esa es la importancia, que murió, pero no solamente murió, sino que resucitó, ¿vale? Y después ascendió y nuestra esperanza es que va a volver, ¿verdad? Primeramente por su iglesia y después a reinar. Muy bien, pues bueno, hasta aquí Maestro, perdóneme, ¿quién escribió el libro de los Hechos? el doctor Lucas, Mm. el que Pues por escribe eso se liga su último, no, este es Juan. ajá, Ok, ya entendí. Sí, sí, está muy bien. sí, sí. Gracias. Sí, Lucas, el doctor Lucas es el que escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Pues muy bien. Entonces, pues ya la siguiente semana empieza la semana entretenida, pero va a estar bien porque vas a hacer exámenes y ya después van a hacer vacaciones. Ya vamos a ir a descansar con tranquilidad. Peor hubiera sido que fueran regresando de vacaciones. Imagínense, no iban a poder disfrutar, no iban a poder salir a evangelizar a gusto. Iban a estar ahí preocupados evangelizando y estudiando a la vez. Pero no, bueno, de mi parte es un examen muy, muy sencillo. Son, son preguntas de confusión múltiple. Son algunas de opción múltiple y algunas preguntas un poco abiertas, pero realmente no es mucho, no es a desarrollar ningún tema, solamente son el poner o el plasmar ciertas palabras claves de lo que hemos visto hasta hoy, ¿vale? Lo vamos a hacer, lo voy a elaborar hasta el tema de hoy y obviamente pues para atrás para que puedan ahí repasar las diapositivas que les he mandado. No va a haber ningún pierde. El examen va a venir sobre las diapositivas que yo les he mandado. De ahí voy a sacar las preguntas, ¿vale? Nada extra. O sea, obviamente dentro de clase hemos hablado, o bueno, yo he hablado ciertas cosas, muchas cosas, pero el examen viene solamente de lo que vienen las diapositivas, no de lo que yo pueda ahondar, lo que pueda yo comentarles, sino solamente de lo que se ha, se ha mandado en las presentaciones. ¿Va que va? Pues bueno, pasen muy buena noche. Dios les bendiga. Vamos a orar, a despedirnos para que pues sigan en sus actividades. Acompáñenme ahí, por favor, en su lugar. Señor, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permitiste, Padre mío, Señor, tener, que nos permite, Señor, presentarnos delante de ti, que nos permite, Señor, escuchar, Señor, tu palabra, Señor, tu instrucción, Señor, tu enseñanza.
Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder escucharte a ti, Señor, porque te entregamos, Señor, este tiempo, Señor, bendito Espíritu Santo, para que tú hablaras, para que tú, Señor, usaras mis labios, Señor, y para que tú enseñaras a nuestros corazones. Primeramente yo, juntamente con mis hermanos, Padre, somos instruidos y enseñados por ti, Señor, porque no buscamos, Padre, el hablar, la enseñanza o lo que pueda decirnos un hombre, sino nos sentamos, Señor, a la mesa para escucharte a ti, para que tú redargullas y hables a nuestro corazón, hables a nuestra mente, Señor, y hables a nuestra vida para que sigas transformando en nosotros, Señor, aquello, Padre mío, Señor, que aún está ahí, que aún tenemos, Padre mío, Señor, y que aún sigue, Padre mío, Señor, en ese tiempo o lleva esa línea, Señor, de seguir transformando, Padre, nuestros corazones y nuestras vidas. Gracias te doy por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos, gracias, Señor, porque han dispuesto este tiempo para escucharte a ti. Yo te pido que les bendigas, que les guardes, que seas tú, Señor, siempre su porción y que siempre, Señor, tu nombre sea glorificado, Señor, en sus casas, en sus vidas, en sus trabajos, escuelas, en donde se muevan, Padre mío, siempre seas exaltado tú, Señor, a través de sus vidas. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuídense mucho. Nos vemos primero de Dios la siguiente semana. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Gracias.